Cuando estemos con una intensidad mayor, porque vamos a tener una intensidad mayor de número de casos por día, toda fiebre y tos es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Yo, si me permitís, Sí, claro. quisiera hacer una comparación. Siempre las comparaciones con Estados Unidos, un país como el nuestro, ya por el número de habitantes, no es fácil de hacerlo. Pero hace 5 semanas estaba en Estados Unidos y escuché la conferencia de Anthony Fauci. Anthony Fauci es una de las personas más prestigiosas en el mundo, es el director del Instituto Nacional de Salud, uno de los grandes investigadores en HIV, en VIH, gran investigador en ébola, una persona indiscutible. Atrás estaba Trump y él dice, estamos al borde de la pandemia. Al otro día rechazó absolutamente Trump esta consideración y él quedó relegado un poco y se cortó la comunicación de Anthony Fauci en el Estado. Ahora, no comparemos con Argentina, pero ¿cuál es la situación en Argentina? En Argentina hay un grupo de expertos que provienen de 3 o 4 grupos de formación de recursos humanos. Uno es Daniel Stambulián, el 30% de los expertos provienen del grupo de Daniel Stambulián. Bien. Doctor Pedro Kahn, Sí. Eduardo López. Estos conforman una calidad académica, pero que además esa calidad académica tienen una relación profesional con otra persona que tiene un rango académico y de personalidad muy buena, que es la que lidera esto, que es la doctora Carla Bisotti. Esa ecuación no se da en muchos lados. Quiero escuchar más mensajes, por favor. Hola, buenas noches a todos. Aquí Bautista desde Neuquén Capital los saluda. Y lo que quería consultarles a los doctores en la mesa, ¿cuándo estiman ellos que vamos a poder volver a esa vida que conocíamos como normales? Gran pregunta. Si hay que esperar hasta que nos vacunen o bueno. Muchas gracias y saludos. ¿Cuándo vamos a volver a la Eso vida lo normal? pregunté, estuve con Ginés González hoy, justamente en la sala de situación, y me decía que esa pregunta no la podía responder, que era hacer futurismo y una adivinanza. Uno puede hacer cálculos estadísticos, pero no lo sabemos realmente. Uno puede pensar que puede ser para junio, para fin de junio, pero tampoco es certeza. Ahora, Va a depender de los próximos 14 días. De los próximos. ¿Cómo tolerás esto emocionalmente? La incertidumbre, primero. Y segundo, es un rato, junio, julio, para volver. Una de las primeras cosas que se preguntan, y es algo que hay que repetir también, con esto que hemos dicho, hay que repetir los síntomas, también hay que repetir que los síntomas aislados, el ABC, la semiología, es que síntoma aislado por el momento, el doctor Debac dijo algo, luego será en un momento fiebre y tos, sí será coronavirus hasta que se demuestre lo contrario, pero para la gente que nos escucha, en principio, cuando tengan síntomas aislados, no pasen, y esto pasa mucho en gente de tercera edad, que en un momento se angustia mucho simplemente porque tiene un cuadro febril, asintomático. ¿Cómo se tolera? En parte hay que empezar a hacer un bloqueo de la información. Yo me congratulo con los dos profesionales que tenemos hoy porque están bajando la información, están bajando un nivel de racionalidad, pero obviamente eso no se escucha siempre. Por momentos hay mucha información tremendista. Parte del tema es no escuchar tanta información, no esperar. Cuando hablan recién de la sala de situación, se está emitiendo por profesionales realmente destacadísimos. Yo coincido, la Argentina ha logrado convocar a un grupo de especialistas en infectología notables. Y entonces, lo que digan ellos en este momento es la palabra a seguir y no hay que andar buscando por otros lados. Y eso es muy importante en la medida de no buscar constantemente. Hay gente recibiendo información y propagando información. Entonces, el distanciamiento físico, consigan el distanciamiento informático o informativo. Me permite decir que vean animales, o sea, que se queden con la información que traen a estos profesionales y demás. La otra, algo que es el ABC en las evaluaciones para no entrar a un mundo orwelliano, es estructurar el día. Bien. Es decir, armar un día en el cual, por ejemplo, hay mucha gente conviviendo se enteró que con unos seres pequeños que se llaman hijos, porque no los veía antes, establecer horarios de cierta abstinencia informática, es decir, no estar todo el día en esto que es alienante. ¿Por qué? Porque se presta mucho a que los chicos trabajen en esto. A la inversa, población de tercera edad que tiene soledad, empezar a pensar, explicarles cómo pueden conectarse de esta manera, cómo pueden informarse. Entonces hay una serie de estrategias que se pueden tener. Y la otra es entender que esto no es apocalíptico, pero sí es un tiempo que vamos a tener que sostener. Sí o sí. Sin duda. Sí o sí. Es un hecho histórico que va a tener actitudes históricas y demás. Digo, en el mientras tanto hay que convivir en el día a día, Javi, con el tema de los intendentes, que decíamos de la provincia de Buenos Aires, hubo
no quiero decir, pero calentura, pero más o menos en algunos, y también del gobernador Kicillof. Sí, porque en provincia de Buenos Aires está el mayor grupo de riesgo social, no necesariamente etario, no necesariamente por las enfermedades preexistentes, sino social. Lo que otros países, sobre todo Europa, Estados Unidos, o como veíamos recién en Australia, no sucede. ¿Qué creen los intendentes del conurbano? ¿Creen que en los próximos 10 días se van a empezar a dar casos concretos en zonas vulnerables? Estas imágenes que veíamos recién de las colas frente a los cajeros automáticos, a veces eso se repite en supermercados. Bueno, ellos creen que va a empezar a circular en los próximos 10 días en esas zonas vulnerables del conurbano bonaerense. Tienen dificultades objetivas para cumplir con el aislamiento, para hacer cumplir con el aislamiento. Te cuento un caso testigo en el municipio más grande de la Argentina, que es en el conurbano, La Matanza. El municipio de La Matanza tuvo detectados más de 3.000 hogares con algún tipo de necesidad de aislamiento porque habían venido del exterior, habían viajado al exterior y habían vuelto. Constataron que menos de la mitad había cumplido con la cuarentena. O sea, de 3.000, 1.500, multiplica por 4 fácilmente. Exactamente. Son 6.000 personas que no cumplieron. Exactamente. No habían cumplido con la cuarentena. Y habían venido del exterior. No estábamos hablando de la población más marginal o más vulnerable socialmente. Imagínate lo que es en otras zonas. Por eso se están ocupando de planificar el reparto de alimentos, porque en muchas zonas del conurbano esta situación, no solo pandémica, sino laboral, el parate económico, está generando bolsones de pobreza y de marginalidad mucho mayores de los que estábamos acostumbrados, que ya eran dantescos, y también la ayuda en efectivo, esto que contaba Maxi, la AUH, cómo acercárselas más fácilmente, cómo pagar en cash, porque hay mucha gente por fuera del sistema, donde no hay tarjeta de débito, donde no hay cheque, donde no hay tarjetas, no hay nada. Déjame quebrar una lanza, y sé que fue muy antipático, por Jorge Asís, que el miércoles pasado en el programa fue de vuelta muy criticado. Y de paso quiero decir, Jorge Asís dijo, atentos con el fortalecimiento de Alberto Fernández como figura política. Y ocurrió. Atentos con el tema del aislamiento en lugares que no son la zona norte de la capital federal. Y ocurrió. Y es esto que vos estás planteando, Javi, que es la imposibilidad física de un aislamiento en términos de lo que se pide en los libros, en los laboratorios, que no se puede cumplir en la provincia de Buenos Aires. Mirá, salió un mapa de una universidad, no recuerdo si es la Universidad de San Martín, después lo rechequearé, en donde hicieron un mapeo respecto a, en el conurbano, a cuánta distancia está un cajero automático de su población. Sí. Y en el tercer cordón del conurbano, la gran mayoría de todos esos partidos tiene que caminar, la gente que vive ahí, más de media hora para llegar a un cajero automático. Romina, ¿qué pasa con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que es tan central en la provincia de Buenos Aires? Bueno, está pasando algo que es muy llamativo, que muchos de los intendentes, particularmente los intendentes más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, que tienen un diálogo diario y constante con ella, le reclamaban la presencia justamente en estos sectores que decía Javi. ¿Por qué? Porque no alcanza la contención y porque todavía no terminó de perforar como la figura de Alberto Fernández. ¿Quién es la líder, digamos, todavía en esa zona? En los conurbanos, te diría, no solamente el conurbano bonaerense, sino los conurbanos de las distintas provincias. Y piden la presencia de Cristina. Lo hicieron al punto tal de que la han llamado en más de una ocasión. Cristina Fernández de Kirchner ahora está en cuarentena porque volvió de Cuba, pero eso no le impediría hacerlo, digamos, por algún medio tecnológico, para que dé su palabra al conurbano. ¿Por qué? Porque no solamente están los intendentes, apelaron también a la iglesia evangélica, a los curas villeros, que lo hizo el propio Alberto Fernández, a las organizaciones que están en el territorio para poder trabajar, pero dicen, hace falta la palabra de Cristina Kirchner. Esto fue hasta ayer mismo. Cristina Kirchner dijo que no. ¿Por qué? Porque quiere que la centralidad
la tenga Alberto Fernández. A mí me parece que más allá de lo que quiera, yo comparto tu diagnóstico, pero más allá de lo que hoy quiera Cristina Fernández de Kirchner, Alberto se ha impuesto per se, la figura de Alberto. Si Cristina quisiera otra cosa, me parece que quedaría fuera de tono. Pero en este caso no es Cristina, son los intendentes más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner diciendo el llamado, digamos, a la calma de Cristina Fernández de Kirchner o la contención que puede dar. No es Cristina Kirchner la que está queriendo ir, sino la están yendo a buscar. Los intendentes lo están pidiendo. Los intendentes más kirchneristas, que por supuesto sabemos quiénes son y que hablan constantemente con ella. Cristina Kirchner dijo que no, y no solamente eso, cuando ella termina la cuarentena no va a ir al Senado porque el Senado está cerrado. De hecho, no tiene agenda. Va a aparecer, lo que me dicen es, lo menos posible porque dicen acá otra vez, guerra, hay un comandante, nos alineamos y ese esquema no lo vamos a romper de ninguna manera. ¿Coincidís, Maxi, con que Alberto tomó una posición potente y que se ha puesto muy sólido? Mirá, yo creo que en el tema salud, Alberto Fernández ha tenido una reacción que es reconocida por todas las fuerzas políticas, lo muestran las encuestas y lo muestran las actitudes de otros líderes políticos. Ayer a mí me impactó ver a Trump casi asustado, diría. Sí. Anthony Fauci, finalmente el infectólogo, le tomó el gobierno, porque directamente ayer Trump le hizo caso en todo, habló de las 2 estimaciones que tenían, que él estaba impactado, dice que no se había dado cuenta. La de máxima, que era que podía haber 2.200.000 muertos en Estados Unidos, y la de mínima, la que dice Fauci, de 200.000 muertos en Estados Unidos si se hacen las cosas bien. Trump dijo, yo no sabía esto, porque yo siempre dije que la influenza, la gripe, había matado a 35.000 personas el año pasado, pero no sabía que esto podía ser 200.000 personas si hacemos las cosas bien. Bueno, un Trump completamente desconocido ayer. Alberto Fernández fue el primero que en tema salud avanzó muy bien y planteó, como dicen los expertos acá, una política bien clara. En el tema económico, a mí me parece que el gobierno viene tomando medidas porque entiende la magnitud del problema, pero ese problema se va a desplegar cada vez con mayor fuerza en una economía que viene con 2 años de recesión, caída brutal del salario real, 40% de pobreza y grandes bolsones de pobreza y marginalidad que si no le bajás plata rápido, si no le das ingresos, está en una situación desesperante como reconocen. Porque digo que el presidente diga a los miserables, lo cite al Papa, mire para el lado de Techín, es una cosa, pero la pequeña y mediana empresa tiene problemas ahora. Yo lo que digo, el gobierno evidentemente entiende el problema porque está todos los días anunciando cosas, firmando DNU de temas económicos los fines de semana. Alberto Fernández sale en el boletín oficial. Pero mira, hay ahora una me parece que todavía las medidas no son suficientes para garantizar que en las próximas semanas la situación no se agrave. Esto quiero hablar que vos planteabas. ¿Quién paga los sueldos en abril? No los sueldos en mayo. Ese es hoy el principal problema. 6 millones de asalariados en blanco. ¿Qué hay para esos 6 millones de asalariados en blanco que puedan tener el pago de sus salarios garantizados? Gran parte en las pymes. Sí. Bueno, el gobierno anunció un paquete de 350.000 millones de pesos de créditos, pero que tienen que dar los bancos a las pymes fundamentalmente, y las pymes con esos créditos poder pagar la nómina salarial, los sueldos. El miércoles estarían estos créditos, supuestamente. Bueno, algunos, es cierto, los bancos oficiales, el Provincia, el Nación, dan directamente descubierto en cuenta corriente por la nómina salarial de manera automática. Eso está bien. Algunos bancos nacionales están haciéndolo cliente por cliente y lo están agilizando, bancos nacionales. Los bancos extranjeros son más reacios porque dicen, tenemos otras normas, queremos más garantías, entonces son mucho más lentos en eso. Hay un gran signo de interrogación ahí. Hoy me decía un empresario de Rosario, del calzado, que me decía, no tengo calificación fiscal. Por eso, si los bancos empiezan a ver la calificación de una pyme que no tiene 0 facturación, no le van a dar crédito. El Banco Central los está apurando, los bancos, es cierto, les está cancelando el ELIX y los está llenando de pesos. Emitió 300.000 millones de pesos en marzo el Banco Central para que los bancos estén obligados a prestar esos pesos. Ahora, no es tan automático como cree el propio Alberto Fernández. Estos son los asalariados de empleos privados. Empleos públicos, 3 millones de pesos. No, bueno, empleo público tienen garantizado, salvo en las provincias que no pueden emitir pesos. En el Estado Nacional sí, porque emite pesos y está emitiendo una gran cantidad de pesos. Las provincias no pueden emitir pesos, entonces están los gobernadores apretando a Alberto Fernández y también los intendentes diciéndole, si vos no emitís pesos rápido, te saco un cuasibono, y nos los mandás para pagar los salarios los próximos días, emitimos bonos cuasimonedas. Estos son para mí, somos los olvidados del planeta. Los monotributistas, 1.600.000, y no te cuento los 400.000 autónomos que jamás ligan nunca nada. Para los 400.000 autónomos no hay absolutamente nada, cero, no hay absolutamente nada.
Para el 1.600.000 monotributistas hasta ahora solo está el ingreso familiar de emergencia, hasta 10.000 pesos mensuales para abril, para aquellos de la categoría A y B, es decir, Claro. hasta lo que facturan hasta 26.000 pesos mensuales. Estamos hablando de 600.000 monotributistas. Yo creo que en los próximos días la ANSES va a tener que ampliar por lo Bien. menos la categoría C, D, subir un poco Sí. el límite a partir del cual pueden ingresar los monotributistas a cobrar este ingreso familiar de emergencia. Salteo las empleadas domésticas, porque lo hemos explicado, y es un poco parecido a monotributistas. Tienen el ingreso familiar de 10.000 pesos, Pueden tienen que tramitarlo. inscribir para recibirlo. Este es el tema, los negros, los trabajadores Bueno, no este registrados. es el otro problema. Hay 4 millones de asalariados informales en la economía argentina, de empresas que tienen gran parte de su facturación en negro, que obviamente para pagar salarios se manejan en efectivo, que hoy es muy difícil de conseguir. Algunos empresarios, estos pymes, venden dólares en las cuevas que hoy están cerradas. Hoy no hay dónde vender los dólares en el mercado paralelo para cancelar salario y obligaciones. Acá hay un tema muy importante. Claramente esos asalariados pueden recibir el ingreso familiar de emergencia, se han anotado muchos. Algunos están con la UH, ya han recibido el bono de abril y pueden recibir los 10.000 pesos. Muchos no están con la UH y se tienen que inscribir. Pero bueno, el tema es si se van a cerrar las empresas o no donde están trabajando más allá de esta asistencia. Total. Y finalmente, 2 millones de cuentapropistas informales. También para ellos está el ingreso familiar de emergencia. Pero bueno, ¿a cuánto le van a dar el ingreso familiar de emergencia? Inicialmente habían dicho a 3,5 millones de personas. ¿Sabes cuántas se anotaron hasta hoy? No. Todavía falta el día de mañana los documentos terminados 8 y 9 del DNI. 8 millones de personas. Olvídate. 8 millones de personas, o sea que mañana se va a anotar por lo menos 1 millón más. Casi 10 millones de personas van a estar anotadas para el ingreso familiar de emergencia. Le iban a dar a 3,5 millones. ¿Van a ampliar eso? Bueno.